Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al conversatorio que vamos a realizar el día de hoy sobre trabajo no remunerado en México en el marco de las actividades que estamos haciendo del lanzamiento de nuestro Observatorio de Género y Territorio en RIMISP. Mi nombre es Celeste Molina, soy la directora ad interim de RIMISP aquí en México y Centroamérica. Y me acompaña esta tarde Jimena Andión, que es la directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este conversatorio el día de hoy. Antes de entrar en materia, nada más quiero comentarles un poquito sobre RIMISP. RIMISP es una red de articulación y generación de conocimientos sobre los territorios rurales de América Latina. Nuestro trabajo se centra en hacer investigación aplicada, diálogos sobre políticas públicas, capacitación, etcétera, todo haciendo trabajo en red y orientado a generar cambios a favor de lograr entender estas brechas territoriales que existen en América Latina y de poder proponer también cambios que apunten a una mayor equidad de desarrollo en los territorios. Jimena, quería también pedirte que nos cuentes muy brevemente qué es el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y cuáles son sus principales líneas de trabajo. El Instituto es una organización feminista de la sociedad civil que se funda hace 18 años con la idea de tratar de avanzar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en México y en la región de América Latina. Tenemos tres grandes líneas de trabajo, una que es el fortalecimiento de liderazgos sociales y movimientos, de manera que sean las propias comunidades afectadas, las mujeres de muchos sectores en este caso, pero también los jóvenes, las que puedan hablar con su propia voz, que puedan ser escuchadas por los interlocutores, poner su agenda. Y bueno, tenemos toda una metodología de acompañamiento de liderazgos y de movimientos. Y otra gran línea de trabajo es la incidencia en temas específicos que hemos identificado en la agenda feminista en México, y todos esos temas se relacionan con lo que vamos a hablar hoy. Uno de ellos es el tema del reconocimiento y la política pública alrededor del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, y el otro son los derechos de las mujeres rurales y que en contextos rurales y la defensa de la tierra y el territorio. Entre otras muchas líneas de trabajo, trabajamos desde derechos sexuales y reproductivos, participación política, trabajamos temas que se relacionan con la violencia y la participación política de las mujeres en el contexto de los partidos. Es una agenda muy amplia y muy orientada a esos temas. Perfecto. Y bueno, antes de entrar en materia, nada más quiero recordarles que estamos presentes en nuestras redes sociales, en la página de RIMISP en Facebook, nuestra cuenta en Twitter, que es también RIMISP, y en Instagram, RIMISP Latinoamérica. Y bueno, antes de entrar en materia, pues yo quería nada más hacer referencia a algunos indicadores, datos que, como saben, tenemos en la página del observatorio, que les invitamos a visitar, en relación con el tema del trabajo no remunerado. En realidad, pues vemos que el tema del trabajo no remunerado presenta unas brechas enormes entre hombres y mujeres, y esto es aún mayor si nos fijamos en la condición de grupos particulares dentro de las mujeres, ¿no? Como pueden ser las mujeres indígenas, las mujeres rurales, de ciertas edades, etcétera. De hecho, los indicadores que tenemos sobre este tema en el observatorio evidencian que el trabajo no remunerado semanal de las mujeres es hasta 19 horas más que el de los hombres. Y esta brecha, como decía, se exacerba en algunos grupos específicos. Por ejemplo, las mujeres jóvenes que viven en territorios rurales trabajan semanalmente hasta 23 horas más que los hombres. Y bueno, esto pues obviamente tiene diferentes repercusiones en diferentes esferas de la vida de las mujeres. Por ejemplo, la participación laboral, en donde, a pesar de que en términos generales creo que podemos hablar de que hay un aumento de la participación de las mujeres, pues aún hay brechas importantes respecto a los hombres. Y pues a nivel nacional las mujeres participan en el mercado laboral un 40% menos que los hombres. Si vemos los datos de grupos específicos, nuevamente vemos que entre jóvenes rurales la brecha de género es de 42 puntos porcentuales y los hombres incluso pues duplican la tasa de participación laboral respecto a las mujeres.
Y bueno, partiendo, digamos, de esta mención muy rápida de algunos datos, queríamos preguntarte, Jimena, si tú nos puedes comentar un poco más de cómo es el contexto en México, haciendo también un énfasis en mujeres rurales o pues en grupos específicos de la población de mujeres. Gracias, Celeste. Y primero quería nada más felicitar la iniciativa del observatorio. Nos parece realmente que es fundamental para visibilizar las enormes brechas que existen en el tema de mujeres a nivel contextos rurales y el tema de defensa del territorio. Creemos que va a ser sin duda un súper recurso. Primero decir que es el trabajo doméstico y de cuidados, creo que es importante. El trabajo doméstico y de cuidados son todas aquellas actividades que tienen que ver con el bienestar físico y emocional de las personas. Tiene que ver con actividades que van desde la limpieza, cocinar, pero también que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con cómo ayudas a tu hijo o a tu hija a hacer la tarea. Y algo que es bien importante es que en las familias, en general, las mujeres y las niñas no solo cuidan a los hijos y las hijas, porque parece que a veces es así cuando hablamos de cuidados, pero hablar de cuidados significa que todas las personas necesitamos cuidados, pero hay sectores específicos que necesitan cuidados, como las personas enfermas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, y todas estas poblaciones que requieren cuidados. Se ha centrado mucho que la carga de esos cuidados sea en las familias, no en el Estado, y en las familias son las mujeres y las niñas quienes realizan, como ya decías, más o menos el INEGI contabiliza que el 77% del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados lo realizan ellas. Y como ya decías, pues tiene una incidencia específica en sus oportunidades laborales, mujeres que deciden, por ejemplo, dejar un empleo formal para poder tener tiempos más flexibles para cuidar, niñas que tienen que dejar la escuela para cuidar a un abuelo enfermo. Entonces sí tiene una incidencia en esos dos derechos y también en el derecho al bienestar y al ocio. Las mujeres en promedio trabajan más horas entre lo que trabajan fuera del hogar y lo que trabajan dentro del hogar. Y lo que hemos visto es que no hay por parte de los modelos económicos un reconocimiento de que esto también es trabajo, de que este trabajo es importantísimo para la reproducción social. Fíjate, el INEGI más también calcula, tiene una cuenta satélite y cuenta que el 24% del trabajo, o sea, el 24% del Producto Interno Bruto, si se contabilizara, eso es lo que representaría el trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Mucho más que cualquier otro ingreso nacional. Entonces, claro, la idea no es que este trabajo se pague, ¿qué es lo que se quiere? Que este trabajo se reconozca como un trabajo y como un aporte importantísimo a la economía, que haya mejores condiciones de lo que llamamos corresponsabilidad. ¿Qué es esto de la corresponsabilidad? Bueno, que por un lado en las familias se divida la tarea de manera más equitativa y los hombres también puedan participar y participen de lleno en estas tareas, y por otro lado que el Estado tenga servicios públicos e infraestructura de cuidados más amplios, ¿no? Servicios públicos, quiero decir guarderías, pero digo casas de ancianos casas de día para ancianos, servicios para personas enfermas, que son cuestiones que de alguna manera están muy privatizadas, no hay cobertura suficiente. Entonces ese es uno de los grandes demandas que hay frente al trabajo no remunerado, su reconocimiento, su redistribución y la corresponsabilidad social también de la empresa privada y del Estado. Y en torno a las mujeres rurales específicamente, yo diría tres cosas. El tema de que las mujeres y las niñas sean las que cuiden y realicen el trabajo doméstico se repite en los entornos rurales, pero con ciertas especificidades que sí es importante señalar, y es que lo que nosotras hemos visto en el contexto de la migración nacional e internacional que ha habido en las poblaciones rurales, en el contexto de cómo las familias se han vuelto de ser productoras las familias rurales de ser productoras a ser consumidoras, y en el contexto también de la violencia, donde han muerto, han desaparecido muchos hombres también, las mujeres rurales están asumiendo una serie de tareas mucho más amplias. Entonces, las mujeres rurales tienen una serie de tareas más amplias en el trabajo no remunerado, como por ejemplo toda la economía de traspatio, además del trabajo doméstico y de cuidados, pero también a raíz de esta migración de los hombres, pues han ocupado espacios a nivel comunitario en toma de decisiones. Ahora también tienen otra serie de actividades, por ejemplo, establecidas por los programas sociales, como Prospera, que les implican a ellas recibir el dinero de Prospera, les implica ir a un montón de talleres. Entonces, muchas mujeres rurales nos decían en un estudio que hicimos que eso les quita tiempo para dedicarse, por ejemplo, al trabajo remunerado o para hacer otras actividades. Entonces, lo que vemos es una carga mayor en las mujeres rurales por los contextos en los que viven,
y que nos falta estudiar mucho más cuáles serían los mejores modelos, porque no necesariamente el modelo de servicios e infraestructura pública es el único que podría servir, sobre todo pensando en contextos rurales indígenas o en contextos rurales más comunitarios, quizás pensar en temas más comunitarios de cuidado que hace falta desarrollar para que las personas que necesitan cuidados los tengan, y otra vez reconocer todos estos aportes no remunerados que las mujeres rurales realizan, y cómo también han asumido funciones de trabajo remunerado que antes realizaban los hombres, y cómo eso ha cambiado los contextos culturales y las relaciones sociales en las propias comunidades. Claro. Bueno, les recordamos a nuestros amigos, amigas que nos acompañan en las redes, por favor, si tienen alguna pregunta, que nos la hagan llegar a través de la sección de comentarios, y por esa misma vía les estaremos también respondiendo. La otra pregunta que te queríamos hacer, Jimena, es, como sabemos, estamos ahorita en México en una fase de transición, está la entrada del próximo gobierno ya a las puertas en diciembre, y pues muchos han sentido que esto abre una diversidad de oportunidades. ¿Qué ven desde el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir como los principales retos que hay para avanzar en política pública alrededor del trabajo no remunerado y de poder ir cerrando estas brechas que existen de género? ¿Dónde ven los principales retos y oportunidades frente a este contexto? Pues yo diría quizás tres cosas, Celeste. O sea, la primera sería que en términos, algo que estamos viendo en este cambio de gobierno, que tampoco sabemos cómo va a funcionar, es que la política social va a funcionar distinto a como la hemos entendido hasta ahora. Habrá programas que quizás van a desaparecer, por ejemplo, otros que se van a transformar. Y nosotras, como te decía hace un momento, hemos sido muy críticas de cómo algunos programas sociales lo que hacen es recargar más responsabilidades en las mujeres, sobre todo los de transferencias monetarias. Y como yo digo, si hay una oportunidad de realinear, modificar, transformar esos programas, creo que sería muy importante poner en el centro de la discusión esta idea de que esos programas, primero, no tengan un enfoque asistencialista, tengan un enfoque de derechos y de género, y que en ese enfoque de derechos y de género se asegure que no se recarguen más responsabilidades en las mujeres, sino que se puedan ir de alguna manera buscando otros mecanismos para que haya más, de hecho, más corresponsabilidad también en esas cuestiones, tanto por parte de las sociedades como por parte de los hogares. Eso por un lado. El segundo tema que creo que es fundamental es, sí hay en agenda ya, tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México, ya propuestas más o menos concretas de cómo diseñamos un sistema público de cuidados, es decir, cómo articulamos todos los servicios, infraestructura, programas y acciones ya existentes desde una lógica justamente de poner el cuidado en el centro, de reconocer y redistribuir este trabajo, de tratar de ver cuáles son los vacíos, por un lado, de cobertura para personas que dependen específicamente de cuidados, niños y niñas, adultos mayores, y por otro lado, cómo también generamos, y que creo que eso está ligado con la segunda cosa que quería comentar, y es el tema cultural. Más allá de los servicios públicos, hay un tema muy importante para lograr que el trabajo no remunerado se tome de distinta manera, y es un cambio cultural, que entendamos que la reproducción de la vida es igualmente importante que la producción de bienes o de servicios, y que realmente haya incluso políticas laborales más flexibles, que haya otro tipo de cuestiones que pongan en el centro los cuidados como central para la economía, para la sociedad. Y el tercer tema, y ya con eso termino, es cómo te decía, a nivel comunitario, creo que, y de contextos rurales, habrá que pensar cuáles son las mejores formas de generar espacios de cuidado más comunitarios y colectivos que atiendan a las propias dinámicas y necesidades de las comunidades rurales. Y creo que eso se ha estudiado súper poco, y habrá que poner el foco en cuáles son lo que las propias mujeres que viven en contextos rurales piensan que sería más adecuado por parte del Estado, por parte de las sociedades, hacer para atender estas necesidades y no recargar toda la responsabilidad en las mujeres. Claro, esto que dices es muy importante, porque también el involucramiento de otros actores, no solo el Estado, o sea, obviamente el Estado, pero también a nivel comunitario, el sector privado, también necesitamos que entren en este debate y ayuden a avanzar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jimena, te agradecemos mucho haber estado con nosotros.
A todos, pues la invitación para seguir explorando el Observatorio de RIMIS de Género y Territorio, y dejarles desde ya una invitación para el próximo jueves 27 de septiembre para el conversatorio entre Ana Mujica, que es la directora del programa Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y la directora de RIMISP en Bogotá, Ángela Penagos. Esto va a ser el 27 de septiembre a las 3 de la tarde desde Bogotá. Y pues nuevamente la invitación de que sigan todos los materiales y información que se difunde a través de nuestras redes, en Facebook, Twitter y Instagram. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias.